Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los problemas de inducción matemática. En este caso vamos a demostrar otro de los lemas que vamos a necesitar para demostrar la propiedad conmutativa de la suma. En este caso el lema dice el siguiente: para todo m y n que pertenecen a los naturales, el siguiente de m más n es lo mismo que el siguiente de toda la suma. Si ustedes ven, es prácticamente parecido a esta propiedad que tenemos acá, que era la que habíamos definido cuando vimos las axiomas de Peano, que es que cuando nosotros tenemos un número y le sumamos el siguiente, es lo mismo que el siguiente de toda la suma. La única diferencia es que acá nos lo están mostrando en otro sentido, o sea, nos están mostrando que el sumando que va a ser el siguiente es el primero y acá el siguiente es el segundo sumando. Pero vean que el siguiente más un número o un número más el siguiente en realidad es lo mismo que el siguiente de la suma. Es como la propiedad conmutativa, pero pues como no hemos demostrado una propiedad conmutativa, pues necesitamos demostrar esta parte para ahora sí ya llegar a la propiedad conmutativa. Entonces, como hemos venido haciendo, vamos a definir un subconjunto por el axioma 5 de Peano, que es el siguiente: sea S el subconjunto de todos los n que pertenecen a los naturales, tales que el siguiente de m más n es lo mismo que el siguiente de m más n para todo m perteneciente a los naturales. Listo, entonces lo que vamos a hacer es base inductiva sobre m, y entonces nos tenemos, perdón, sobre n vamos a hacer inducción, es decir que vamos a reemplazar a n por 0 para la base inductiva, ya que como nosotros definimos los axiomas de Peano, el primer conjunto de los naturales es el 0. Perdón, el primer elemento del conjunto de los naturales es el 0. Entonces vamos a ver si 0 pertenece al subconjunto. Quiere decir que el siguiente de m más 0 debería ser el siguiente de toda la suma. Y eso es cierto, vean que el siguiente de m más 0, por el lema anterior, habíamos dicho que cuando nosotros cogemos un número cualquiera y le sumamos 0, nos daba el mismo elemento por el lema 1 que habíamos demostrado. O sea que el siguiente de m más 0 es el siguiente de m. Y por esa misma definición habíamos dicho por la hipótesis de inducción en el lema 1 que m lo podíamos expresar como m más 0. Y eso le agregamos acá el siguiente. O sea que por definición de suma, el siguiente de m es lo mismo que m más 0 y el siguiente de todo eso. Y entonces si concluimos que la base inductiva pertenece al subconjunto. Ahora vamos a demostrar la hipótesis de inducción, perdón, vamos a suponer por hipótesis de inducción que n pertenece al subconjunto. Es decir que para todo m perteneciente a los naturales, el siguiente de m más n efectivamente es igual al siguiente de m más n. Eso por hipótesis de inducción, es decir, esto lo vamos a dar como válido. Y a partir de la hipótesis de inducción vamos a demostrar que el siguiente también pertenece al subconjunto. Es decir, que el siguiente de m más el siguiente de n es lo mismo que el siguiente de toda esta suma. O sea, el siguiente de m es un sumando. Y este sería el segundo sumando, pero el siguiente. Y eso es igual al siguiente de toda esa suma. O sea, el siguiente de m más el siguiente de n. Listo, vamos a demostrar eso a partir de las propiedades y de las definiciones que hemos venido dando. Entonces partimos del siguiente de m más el siguiente de n. Y tenemos que llegar a esta parte de acá. Tenemos que llegar a esta parte partiendo de acá. Entonces tenemos el siguiente de m más el siguiente de n por definición de suma. Habíamos dicho, acordémonos por esta definición, que cuando nosotros tenemos un número más el siguiente de otro, es lo mismo que el siguiente de toda la suma. Es decir, si nosotros tenemos esto más esto, por la definición de suma, tenemos que es el siguiente de toda esta suma, de todo esto de acá. Listo. Ahora, por hipótesis de inducción habíamos dicho que el siguiente de m más n es lo mismo que el siguiente de m más n. O sea, por hipótesis teníamos que esta parte de acá, que es esta parte de acá, es lo mismo que el siguiente de m más n, que es esto acá que tenemos acá. Por esa hipótesis de inducción tenemos que eso es igual a esto. Y no olvidemos que acá hay un más, que quiere decir que esto lo tenemos que poner entre paréntesis, que quiere decir el siguiente de todo este número. Y ahora por la definición de suma, habíamos dicho que habíamos dicho que si nosotros tenemos un número más el siguiente de otro, era lo mismo que el siguiente de toda la suma. Este proceso lo podemos revertir, es decir, que el siguiente de toda una suma
es efectivamente lo mismo que coger el primer sumando y sumarle el siguiente del segundo sumando. Es decir, que si acá tenemos el siguiente de toda la suma, esto lo podemos convertir por esta definición a el primer sumando más el siguiente del segundo sumando. Y no olvidemos que acá hay otro más, que quiere decir que toda esta operación la tenemos que meter en un paréntesis con su siguiente. Esto por definición de suma. Y así hemos llegado a lo que queríamos. Hemos llegado a esta expresión de acá, que el siguiente de un número más el siguiente de otro es lo mismo que el siguiente del primer sumando más el siguiente del segundo sumando. Y así concluimos la demostración del lema 2. Bueno, y ahí concluimos que obviamente el siguiente pertenece al subconjunto. Y por el axioma 5 de Peano concluimos que el subconjunto es igual a los números naturales. Es decir, que esta propiedad se cumple para todos los números naturales. Bueno, espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.